Buenas tardes, me llamo Phil Metzger, Y mi nombre es Carlos Alvarado. and I recently did a series of teachings, Recientemente hice una serie de enseñanzas and we want to release them now in Spanish. y queremos presentarlas ahora en español. So we really hope you enjoy these teachings. Así es que esperamos que disfruten de estas enseñanzas. Estamos en 2 de Corintios capítulo 2 y estamos en esta serie que yo he llamado Vamos a hacer las cosas bien, porque el apóstol Pablo se pasa básicamente todo el libro tratando de arreglar o hacer funcionar problemas y asuntos que se habían levantado entre él y estos cristianos en Corinto. Y yo sé que es muy difícil para nosotros imaginarnos que los cristianos a menudo no pueden llevarse bien. Sí, a veces los cristianos no se pueden llevar bien, eso es lo que está sucediendo aquí. Los corintios tenían una idea o muchas ideas diferentes de lo que Pablo tenía, y más adelante vimos, o antes vimos en la carta, que Pablo está tratando de arreglar algunos de los malos entendidos que había entre ellos. Así es que Pablo miraba las cosas de una manera, ellos los miraban de otra, y en lugar de tratar de resolverlo y hacer funcionar estas cosas, los corintios decidieron que había algo mal con Pablo. Eso fue lo que ellos pensaron, a esa conclusión llegaron. Hay problemas, hay malos entendidos, y debe ser porque algo está mal con Pablo. Y Pablo nos enseñó algo que yo creo que es tan importante que todos aprendamos a hacer en la vida. No es, hay una diferencia entre, yo contrasté estas dos cosas. Hay autojustificación y luego hay también introspección. La autojustificación es cuando yo tengo que dejarles saber a ustedes que yo tengo la razón y esta es la razón por la que estoy bien. Y la introspección es lo que los discípulos dijeron cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Dijeron: ¿soy yo? ¿Seré yo? ¿Es posible que yo seré el que lo va a traicionar? La introspección es cuando tengo la humildad para pensar que quizás yo tenga el problema. Y esto es lo que Pablo hace al principio de esta carta por este malentendido que habían tenido. Así que él va a volver a esto ahorita y vamos a enfocarnos en un tema en particular que yo creo que es valioso para nosotros. Vamos a comenzar entonces en el versículo 12 de 2 de Corintios 2, y estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Dice: aunque el Señor me había provisto de una buena oportunidad para trabajar en Troas, cuando llegué a ese lugar para predicar el evangelio de Cristo, estaba yo intranquilo por no haber encontrado ahí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Así que lo que Pablo está, si no tiene sentido está bien, se lo voy a tratar de explicar ahorita. Pero recuerden que tenemos 1 de Corintios, 2 de Corintios, pero Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, solo tenemos 2. Hay muchas cosas, información que no tenemos de las otras cartas. Entonces, cuando las ponemos las dos juntas, podemos tener la información. Pablo lidió con algo que yo me imagino, si no en este lugar, aquellos que nos están viendo en línea, y si no en línea, nuestra familia, amistades, hemos lidiado con ello. Y si es usted, no tiene que levantar su mano porque ese va a ser su problema, y el problema es la ansiedad. Pablo está lidiando y va a hablar acerca de, y a propósito, nunca se le dice a una persona que quién tiene ansiedad, porque eso les da más ansiedad. ¿Quién tiene ansiedad? Oh, no, soy yo, creo que soy yo, no sé, estoy seguro. Voy a poner la definición de ello porque quiero que sepamos de lo que estamos hablando. Esta es la definición de ansiedad. Es un sentido incómodo o nerviosismo de algo que se preocupa por lo que está pasando o va a pasar en el futuro, algo que causa temor y o preocupación. Y esa definición pudiera darle la sensación de que es solo un sentimiento. Entonces, si se siente de una manera, tienen que decidir sentirse de otra manera. Es muy sencillo. Cuando alguien nos dice: no estés ansioso, oh, es todo lo que tengo que hacer, dejar de sentirme así, que todo se pone bien. Probablemente ni uno de nosotros ha experimentado eso. Estamos súper ansiosos y alguien dice: no seas ansioso, no estés ansioso. Dicen: oh, no había pensado en eso, ahora ya me siento mejor. Todo lo que tenía que hacer es no tener ese sentimiento de ansiedad. Pero aquí tenemos este Instituto Nacional de la Salud Mental, y creo que es poderoso. Dice que la ansiedad ocasional es parte de la vida.
No, se sienten ansiosos cuando tienen un problema en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión, pero los problemas con la ansiedad envuelven mucho más que temor temporal. Para una persona que tiene ansiedad, la ansiedad no desaparece y hasta puede empeorarse con el tiempo. Los síntomas intervienen con el trabajo, la escuela y relaciones personales, y luego das una lista de diferentes desórdenes de ansiedad, y la razón por la que lo menciono es porque vemos ansiedad muy severa que impacta al apóstol Pablo, y vamos a ver qué fue. No vamos a tener tanto el por qué, aunque vamos a tener su explicación, pero vamos a entender un poco de cómo resolvió o obró a través de su propia ansiedad. Pero también quiero mencionar esto porque creo que a menudo la ansiedad o la depresión o cualquier cosa de desorden que no sea físicamente vista tiende a, cuando menos en el mundo cristiano, ser relegado a los sentimientos. Es algo que se siente. Entonces, si cambias como te sientes, estarás bien. Solo confía en Dios, ¿verdad? Confía en Dios y ya no tendrás esos sentimientos. Pero es como, no sé, recuerdo cuando, y hace mucho tiempo, pero recuerdo que construimos una rampa en nuestro patio trasero, y creo que era ilegal, estoy seguro que lo era, pero lo construimos antes de que pusiéramos todo lo que se necesitaba. Mi hermanito se subió en ella y se rompió un brazo. Es lo que sucede normalmente, y viene y su mano está toda rota, y mi mamá no le dijo, simplemente deja de sentir lo que estás sintiendo. Tuvimos que llevarlo al hospital. Pero si alguien está lidiando con ansiedad severa y depresión, decimos, cambia la forma en la que te sientes, como si eso fuera tan sencillo, como si fuera tan fácil. Tenemos la tendencia entonces a ver la ansiedad, pero nuestros doctores todos nos dicen que es algo mucho más que eso. Es algo paralizante, no es un sentimiento, es algo que es mucho más severo, y Pablo estaba lidiando con ello, y voy a enseñarles esto en diferentes áreas de su vida. Él estaba pasando con ansiedad paralizadora. Esto es lo que estaba pasando. Pablo había hecho un plan para ir a Corinto. Les dijo en una de sus cartas que iba camino a Corinto, que iba a visitarlos, pero luego no tuvo la oportunidad de ir, y para los cristianos en Corinto vieron esto como una debilidad de Pablo, como que era ineficaz y un terrible líder, y vamos a ver por qué llegaron a esas conclusiones en unos momentos más. Pero así que lo que estaba sucediendo era esto: Pablo está en otra ciudad y está esperando a que llegue este hombre Tito, y había ido a Corinto para ver cómo estaban yendo las cosas, así como vamos a ver qué está pasando allá, y Pablo está esperando a que Tito llegue, pero nunca llegó. Y no había emails o teléfonos, así es que está esperando y esperando y esperando, y nada estaba sucediendo, y no llegaba. E hizo que los temores y la ansiedad y la preocupación abrumara a Pablo, y se sintió paralizado, no podía moverse, estaba atorado. Ahora, algo más estaba sucediendo al mismo tiempo que sus temores sobre lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto estaba sucediendo. Está en la ciudad, de Troas, y esto es lo hermoso de Pablo, que aun cuando estaba siendo presionado por la ansiedad, seguía compartiendo su fe con la gente, y Dios estaba obrando de una manera tremenda. Mucha gente se estaba salvando en la ciudad de Troas. Así es que por un lado Pablo está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en Corinto? Tito no ha llegado, está muerto, está vivo, ¿qué está sucediendo? Por el otro lado está en la ciudad esperando, y grandes cosas están pasando para el evangelio. Y esa es siempre la forma en la que es en nuestras vidas. Tenemos que entender esto. Si no lo entienden, si lo saben, les va a ayudar. ¿Están listos? Porque probablemente nunca va a haber un tiempo en su vida cuando todo esté yendo perfectamente. Cuando su trabajo está yendo bien, en la casa están teniendo problemas. Cuando la casa está bien, el trabajo es difícil. Cuando los dos están bien, la salud falla. Siempre va a haber algo malo. Esto no es una ley de Murphy. Yo creo que hay una razón por ello. Ustedes y yo debemos de confiar en el Señor, depender de Dios. Dios no quiere que nuestra vida esté yendo mal, pero siempre tiende a haber un área de ella en la que ustedes y yo estamos teniendo que estar al tanto de que necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora,
Pablo no era ¿cómo se los digo? Pablo sabía cómo lidiar con la presión. Había pasado por naufragios, de hecho lo describe en 2 de Corintios 11, vamos a llegar ahí pronto, pero al naufragio, no tenía donde vivir, lo golpearon, lo dejaron sus amigos, fue traicionado por sus amigos, algunas de las cosas que él menciona. Y luego noten lo que dice en el capítulo 11, versículo 28. Dice, además de todo eso, los naufragios, el que no tenga casa, los golpes, las traiciones. Además de todo eso, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación, y la verdad es que esa palabra debe ser mi ansiedad por todas las iglesias. Cada iglesia que Pablo comenzó, él tuvo que lidiar con una ansiedad paralizadora de cómo les estaba yendo. Abría una iglesia, y a propósito, cuando Pablo abría iglesias, las abría y estaba ahí por algunos meses, raras veces en 2 iglesias estuvo más de un año, y luego se iba a otros lugares, pero su ansiedad, su preocupación era por ellas, y nunca la sobrepasó. Siempre tenía esta intensa, se imaginan que ustedes están platicando con alguien, le está diciendo, sí, he estado naufragando, he estado en un naufragio, y ustedes, sí, pero en realidad lo que me preocupa es la ansiedad que tengo de las iglesias que yo he comenzado. Un naufragio es agua nada más. He sido golpeado, he sido abandonado por mis amigos, pero ¿saben lo que fue en realidad difícil? Las ansiedades que tengo por las iglesias que he comenzado y las personas por las que estoy orando. ¿Se imaginan? Así es como Pablo miraba las cosas. Y los corintios miraba su ansiedad como una inhabilidad para tomar decisiones. A propósito, de nuevo, no levanten la mano, pero ¿qué no hemos experimentado todo eso nosotros cuando las preocupaciones nos ganan y tomar decisiones es imposible? Es como, toma una decisión. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? Y tú estás, otra cosa que pueda hacer. Recuerdo una vez cuando volvía de Hungría y iba a comprar un par de zapatos. Yo estaba en la tienda y creo que estuvimos ahí como un día, y había viajado por muchas horas y se siente muy feo con el jet lag. Y estoy en la tienda y estoy viendo los zapatos y los precios, y por la razón, creo que era, no sé qué razón, pero no podía computar. Estoy leyendo el precio, era lo que la cantidad de dólares era, y no podía entender la cifra en dólares, porque mi cabeza estaba pensando en otra moneda, y yo estaba pensando, no puede estar bien, y estaba tan frustrado que no compré los zapatos ese día. Estaba cansado, diciendo, olvídenlo, no me importa lo que sean, no los voy a comprar, porque no podía descifrar cuánto eran. La ansiedad, especialmente cuando se trata con la gente, es paralizante. Si usted es un padre de familia, usted sabe de lo que estoy hablando. Usted sabe de lo que es sentir esta cosa abrumadora y esta presión debilitante de que no sabemos lo que debemos hacer. Y hay algo que pueda hacer que lo haga que se sienta mejor. Y la respuesta normalmente es que no. Y esto es lo que sucedió para los corintios. Ellos miraron el hecho de que los corintios estaban completamente paralizados como una debilidad en su vida. Tú eres un terrible líder porque no sabes tomar decisiones, porque nosotros valoramos a quienes toman decisiones, y si tú no puedes tomar decisiones, no puedes ser un muy buen líder. Y aquí está el problema con su vista del liderazgo. Ellos querían un líder que supiera a dónde iban y lo que estaban haciendo. Y el propósito de Pablo en este pasaje es que yo no sé qué, yo no sé dónde, la mayoría de las veces yo no sé por qué, pero yo sé a quién estoy siguiendo. Yo sé a quién estoy siguiendo, pero no tengo idea de lo que estoy haciendo. Hay algo, porque todos queremos que los líderes nos digan a dónde vamos y qué vamos a hacer, y luego nos asombramos cuando no saben a dónde vamos y qué vamos a hacer. La verdad es que cuando se trata de nuestra fe cristiana, no debemos demandar para sus hijos. Ustedes saben a dónde van con ellos, y lo que van a hacer con ellos probablemente no, pero necesitamos saber a quién estamos siguiendo. El liderazgo cristiano no se trata de saber a dónde vamos. Este es el plan de 5 años. Están bromeando la mayoría de los días. Si nos levantamos y cumplimos con el día, eso es suficiente. Si tienen un plan de 5 años, buena suerte con ello. Pero lo que sí se puede hacer es tener esa seguridad de a quién estoy siguiendo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿A dónde definitivamente va a cambiar? ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué.
Pero la parte a la que nos podemos aferrar es a quién. Y desafortunadamente para los corintios, para los cristianos corintios, su idea de liderazgo era fuerte, era poder, era claridad, era propósito, era todas estas cosas que querían, todas esas cosas en su líder, y no estaban contentos con el hecho de que Pablo estaba paralizado sin poder tomar una decisión. Sin embargo, les dice: yo sé a quién estoy siguiendo. Y estas cosas se convierten, se multiplican porque se nos dice en Mateo 6 que puede ser confuso si no lo entendemos. Jesús dijo: no se afanen. No se afanen. Y hemos fracasado en la palabra afanes o preocupación, porque hacemos la palabra preocupación y confianza lo opuesto, pero de acuerdo a las escrituras no son cosas opuestas. De hecho, en la Biblia, lo contrario de fe es incredulidad, la preocupación, y vemos esto en el libro de Josué, lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. Jesús dice: no se afanen o no se preocupen. ¿Y saben por qué nos dice la Biblia que no nos preocupemos? Porque Dios sabe que nos vamos a preocupar. No se trata de un mandamiento de cómo te atreves, tú pecador. De hecho, cuando Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 28 dice: todos los días estoy ansioso por todas las iglesias, notan que en ese versículo no termina con una coma y dice: y yo sé que es pecado, pero estoy tratando de vencerlo. No dijo eso. De hecho, lo que vemos en las escrituras es que la naturaleza misma de nuestra preocupación puede convertirse en algo muy productivo para el reino de Dios. ¿Saben qué es? La dependencia de Dios, o en Dios. Estamos preocupados en Mateo capítulo 6. El contexto es que estoy preocupado por qué voy a comer para este día, de dónde voy a tener ropa para ponerme, quién se va a encargar de mí, cómo voy a tener todas estas cosas, cómo voy a vivir. Estas son las preguntas que se hacen, y Jesús dice: no se preocupen. Oh, muy bien, entonces no me voy a preocupar, todo está bien. No se sienten mejor. Está reconociendo algo que existe en nosotros para movernos a una situación de dependencia en Él, para que oremos. No pueden decirme como padres de familia que no se preocupan por sus hijos, y viene Dios y les dice: oh, no se preocupen. No, en su lugar dice: no se preocupen, vuelvan ese temor, vuelvan esa ansiedad, vuelvan lo que se siente como parálisis en oración. Oren. Hagan algo con su preocupación. Esa es la idea. No dejen que la preocupación sea donde todo termina. La preocupación no es lo mismo que la incredulidad. Puede creer completamente en y a Dios y estar preocupado. Yo sé de que saben de lo que estoy hablando. Dios, confío en ti, pero me estoy friqueando. Esas no son cosas opuestas. Pero la preocupación no está diseñada para que ahí sea el fin, sino que convertimos la preocupación en el parálisis de yo no sé qué hacer a la oración de Dios, confío en ti y yo te conozco a ti, no sé qué, no sé dónde, no sé cómo y no sé por qué tampoco, pero te conozco a ti. La preocupación no es lo contrario de confianza o fe. Incredulidad es lo que es lo contrario. La incredulidad es escoger no confiar en Dios. Eso es lo contrario a la fe. Tengan cuidado de no caer en esta idea de que si están preocupados, entonces no son buenos cristianos. Es porque estas cosas no funcionan juntas. Tener temor o preocuparse o sentirse paralizado con ansiedad es muy común. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Esa es nuestra oportunidad. Y Pablo aquí nos está diciendo, estaba paralizado en Troas, estaba ahí esperando a Tito, no había llegado, día tras día tras día, nada todavía. Pero al mismo tiempo Dios estaba salvando gente, Dios estaba obrando en las vidas de las personas, y así es como Pablo entendía la obra de Dios. Yo no puedo moverme y Él está abriendo puertas, así es que Él se quedó ahí e hizo lo que Dios le estaba mostrando hacer. Así es que miren el versículo 14, dice: pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento.
Primero quiero decirles primeramente que Pablo tenía una habilidad para ver cosas desde un punto de vista más alto, de una perspectiva más alta. No quiere decir que no tenía ansiedad porque la sufría, pero podemos tener preocupación y aún así llegar al reino celestial y poder ver lo que Dios quiere ver en nuestra vida. Estaba preocupado por estos cristianos, por sus relaciones personales, por sus vidas, pero al mismo tiempo él dice, gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos lleva a salir triunfantes. Y esta es una metáfora muy divertida y vamos a desempacar la metáfora porque si no, no tiene ningún sentido. Esta es la metáfora que está usando. A los romanos les encantaba celebrar sus victorias y tenían muchas victorias, les encantaba celebrar sus victorias. Y una de las formas en las que celebraban sus victorias cuando había batallas, cuando la batalla terminaba y tenían victorias sobre sus enemigos o cualquier territorio que estaban conquistando, lo que sucedía era que cuando el general volvía del campo de batalla, volvía con todo su ejército, y está documentado una y otra vez, cientos de estos documentos acerca de estas gigantescas procesiones, y lo que era que marchaban a la ciudad de Roma como grandes victoriosos. Un documento dice que uno de los generales entró en un carro jalado por 11 elefantes. Esa es una fiesta, 11 elefantes. La mayoría de ellos llegaban en un carro gigantesco y entraban y había música y se quemaba incienso y había una gran fragancia que se llevaba en el aire, que es lo que se refiere Pablo aquí. Pero imagínense esto, todo el ejército, el general primero y luego todo el ejército, todos los famosos, los senadores y los líderes regionales, y luego después de ellos todos los soldados de a pie, todos gritando por ellos, lo hiciste bien, le trajiste victoria a Roma, etcétera, etcétera. Esta era la imagen que Pablo está tratando de presentar aquí. Toda la pompa y circunstancia, todos los dignatarios, todos los soldados, todo está sucediendo. Déjenme leerlos de nuevo, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Sería muy fácil leer este versículo y tener la idea equivocada de lo que Pablo está diciendo aquí. Y eso es por eso es interesante que le dice esto a este grupo de gente. Pablo ha estado hablando acerca de la ansiedad, de esa ansiedad paralizadora, del temor, la preocupación, la inhabilidad para moverse, el parálisis que viene de estar preocupado. Y luego dice esto, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace ser triunfantes. Entonces, ¿cuál parte de la procesión triunfal creen que Pablo se miraba a sí mismo? ¿En qué parte de esa procesión? Está diciendo, estoy paralizado, por eso no me moví, porque estaba tan preocupado por ustedes, tan preocupado porque estaba esperando que Tito llegara, estaba tan temeroso, estaba tan en una mala situación, pero gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo. ¿Qué triunfo es del cual está hablando Pablo aquí? ¿Quiénes somos nosotros? Hay generales, hay senadores, hay soldados. ¿Quiénes somos nosotros? Muy bien, entonces vamos a sacar cuenta. ¿Somos los generales? Probablemente no. Probablemente no vamos a ser nosotros. ¿Somos los dignatarios? No, la Biblia nos dice que ninguno de nosotros somos grandes y nobles y poderosos. ¿Eso nos hace los soldados? Entonces no. Quiero leerles esto en una traducción diferente. Y quiero que identifiquen quiénes somos ustedes y yo en esta procesión triunfal que Pablo describe. Versículo 14, 2 de Corintios 2, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos. Está más apropiada este verso. Y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes con un fragante perfume. Noten que dice, gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en el triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Entonces venía el general y sus 11 elefantes y luego los senadores y dignatarios y luego todo el ejército, todos los soldados que habían peleado en la batalla. ¿Y quién seguía a todos ellos? Los prisioneros. Todos los que habían sido cautivos, todos los que habían sido tomados prisioneros, los soldados que pelearon del lado equivocado eran llevados como prisioneros. Y todos ellos les tiraba comida y los abucheaban. Lo pueden ver en las películas de Romanos. Estos eran los malos, ustedes les ganaron. ¿Y saben lo que dice Pablo? Ese es el que yo soy. Yo soy parte de ese grupo. Yo soy un cautivo en Cristo, en la entrada triunfal de Jesucristo. Y esta no es una imagen que a nosotros nos gusta ver.
lo voy a llevar más allá, los corintios odiaban esta imagen. La imagen no es que Pablo, porque escuchen, queremos hablar de cómo nosotros hemos conquistado nuestro pecado. Queremos oír a Pablo decir, estaba paralizado por la ansiedad, pero gracias a Dios que me lleva de triunfo en triunfo porque he conquistado esa ansiedad. Eso me va a hacer sentir mejor, ¿cierto? Pero luego el consejo es este: ustedes pueden conquistar sus ansiedades también. Y luego aquellos que las han conquistado gritan de alegría, y los que no piensan que están haciendo algo malo porque no les está yendo bien. Y esa no es la analogía que Pablo usa. De hecho, lo que Pablo está diciendo es esto: él no es triunfante y victorioso. Él ha sido hecho un cautivo. Es un cautivo. Pablo no fue victorioso, él era un cautivo en la victoria de Jesús. Pablo no era el que fue victorioso. Jesús fue victorioso y Pablo fue parte de los que habían sido capturados. Y les garantizo que esos cristianos en la ciudad de Corinto pensaron, no, a nosotros no nos gusta esta analogía. Y a la mayoría de los cristianos no les gusta esta analogía, porque en esta analogía nosotros no somos los que somos victoriosos y los que estamos conquistando, sino que somos los conquistados en la victoria de Cristo, lo que es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 8, que hemos sido hechos más que vencedores. No está hablando de que somos vencedores, hemos sido hechos más que vencedores. ¿Qué es más que un vencedor? Es un cautivo que comparte en la procesión triunfal del rey. ¿Qué es más vencedor que aquel que ha sido capturado, que ahora comparte en la ganancia de la procesión del rey? No es parte de no somos parte de aquellos que terminan conquistando, somos los que hemos sido conquistados. Y déjenme ponerlo de esta manera. Ustedes pueden ser los conquistadores o los reyes o los generales de la procesión de uno, ustedes mismos, o pueden ser los capturados en una procesión que se ha llevado a cabo por miles de años, que Jesús ha estado obrando en ello por la eternidad. O son su propio amo o están bajo el amo. O son su propio rey o están bajo el rey. No hay dos formas de verlo. No estamos, escuchen, la meta de nuestra fe cristiana no es, bueno, pues estaba mal o era malo y ahora soy bueno. El mensaje una y otra vez en la Biblia es que estaba muerto y ahora estoy vivo. No hay una capacidad moral para traer vida cuando se está muerto uno mismo. Eso es algo que Dios hace por medio de su poder y por medio de su espíritu. Nosotros no somos los generales de nuestro propio desfile. Somos los capturados de Dios. Capturados por Jesús, y luego lo dice así, dice, y ahora somos la fragancia de Cristo. Y lo que está diciendo aquí es que está esta misma procesión, cuando quemaban incienso y por días todos olían la gran victoria que se había llevado a cabo. Y cuando Pablo dice esto, que somos fragancia de Cristo, está diciendo que mi vida en Cristo huele bien. Eso es lo que está diciendo. Y saben, de nuevo, se nos dice que nuestro sentido de olor es el más fuerte porque trae más memorias. Piensan en esto, pero pensamos en nuestra vida, al ser capturados por Dios, al ser amados por Dios, al rendirnos a Dios, nuestra vida da la fragancia de su gracia, la fragancia de su bondad. De hecho, déjenme decirlo de esta manera: ¿qué quieren que su vida, o por qué quieren que su vida sea conocida? Si tuvieran que escoger, que de hecho lo tenemos, ¿por qué quieren que sea conocida su vida? ¿Qué es lo que la fragancia de su vida va a hacer? Luché por esta cosa, me empujé por aquella cosa, viví para la gloria de Dios. Lo que sea que quieran tener, ustedes deciden lo que quieran hacer, son parte de ello. Pablo determinó, porque era verdad, que él era un prisionero de Jesucristo. Pablo creía que a través de su sumisión a Dios, la fragancia de Cristo iba a salir a todo el mundo. Que el evangelio, a través de su debilidad, a través de su parálisis, a través de su preocupación, de sus temores, Dios iba a recibir aún más gloria.
Los corintios estaban limitando la gloria de Dios a sus victorias. Si ellos eran victoriosos, entonces Dios era victorioso. Pero Pablo dice, no, así de poderoso es el evangelio, que Dios recibe la victoria a través de mis debilidades también, a través de mis quebrantamientos, a través de mis debilidades, de mi cautividad. Él recibe la gloria. En el versículo 15 de 2 de Corintios 2 dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y la condenación. Para que aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es persona adecuada para esta semejante tarea? Ahora quiero que noten algo así. Pablo dice, noten el orden, díganlo conmigo, nosotros somos en Dios, para Dios la fragancia de Cristo entre los que están siendo salvos, ese es uno, y número dos, entre aquellos que se están perdiendo. Así es que manténganos en el orden. Versículo 16 dice, para el uno, el primer grupo, somos aroma de muerte llevando a muerte. Y para el otro somos que es la persona que es incrédula, somos el aroma de vida llevando a la vida. A veces mezclamos el orden, creemos que quiere decir dos cosas diferentes. Somos la fragancia de Cristo y luego da dos grupos de personas, para el creyente y para el incrédulo. Y luego hace algo fascinante, dice, para los creyentes somos la fragancia de, yo hubiera pensado que vida. Somos la fragancia de vida, estamos disfrutando la vida de Dios, pero no lo dice así. Dice, somos el aroma de muerte. Y para los incrédulos, somos el aroma de vida. Lo hace de una manera inversa y por eso termina con la pregunta, ¿y quién es suficiente para estas cosas? ¿Qué está tratando de decir? Que aunque parezca que está al revés en su economía del evangelio, en la forma en la que Pablo entendía el evangelio, tiene sentido perfecto. Y es esto, que la fragancia que se despide de nuestras vidas al creyente es muerte para muerte. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Sencillo. La muerte de mi voluntad, la muerte de mi soledad, la muerte de mis propósitos separados de los propósitos de Dios. Lo que Jesús dijo, que es yo tomando la cruz, la fragancia que ustedes y yo debemos de tener el uno para el otro, es muerte para muerte. Pero ese es mórbido y deprimente. No, es hermoso. Quiero recordarles algo en el evangelio. Dios no está esperando que ustedes lo entiendan todo. ¿Saben lo que es la muerte? Que nosotros debemos de haberlo entendido para entonces. Yo he sido cristiano por 20 años. Si fuera karateca hubiera sido cinta negra. Pero no parecen cristianos de cinta negra para mí. ¿Se entienden lo que les estoy diciendo? Deben de estar haciendo mucho mejor de lo que están haciendo. Es como si la presión está sobre ustedes para crear la vida eterna. Y la fragancia que se despide de cada una de nuestras vidas es que a través de nuestras muertes, a través de nuestra debilidad, a través de que hemos sido hechos cautivos de Cristo, que la fragancia de Cristo se despide de nosotros. La hermosura en nuestra relación como iglesia, a propósito, no es que sí tenemos victoria y sí sobre aquello y sí sobre lo otro, porque siempre va a haber gente que se queda afuera. No, nuestra victoria se encuentra en que hemos sido crucificados con Cristo y ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo que vive en nosotros. Es que nosotros ya no tenemos que llevar a cabo nuestra salvación. Fue llevada a cabo a través de su muerte y de mi muerte, que he heredado la vida eterna. No es por mi bondad, no es porque yo sea bueno, es a través de su muerte. La aroma de Cristo es muerte para los creyentes, no en el mal sentido, sino en el sentido más hermoso, y para el incrédulo es el aroma de vida. ¿Sabían que aún en sus peores días, Dios puede usar sus vidas para emitir la fragancia de su vida eterna a la gente a su alrededor? Que aún en sus momentos más
paralizantes por la ansiedad. Dios puede usar eso y la gente va a ver sus vidas y va a decir, ¿cómo es posible que puedas confiar en Dios? ¿Cómo es posible que puedas orar como oras, que no estás preocupado? Oh, no, yo no me preocupo, soy cristiano. No. Eso es victoria, eso es tratando de reclamar una victoria que no se puede obtener. En lugar de eso se debe decir, claro que me preocupo, todos nos preocupamos, pero yo estoy volviendo mi preocupación en oración. Qué bien me va a traer estar aquí preocupándome. Voy a tomar toda esa preocupación y la voy a derramar en oración y en dependencia delante de Dios. La gente no se gana a Cristo porque somos buenos. A menudo van a ser ganados a Cristo porque Dios en realidad debe amarnos, porque en nuestro quebrantamiento Dios está obrando, en nuestra debilidad Dios está obrando, en nuestro pecado, Pablo dice en Romanos, Dios sigue obrando. Dios está obrando en toda situación. Y Pablo quería asegurarse, y estos eran versos controversiales para los corintios, sin duda, porque su idea de cristianismo era el triunfo. Era el triunfo. Si yo soy levantado, entonces Dios será levantado a través de mis victorias. Pero Juan el Bautista dijo que yo debo menguar para que Él pueda crecer. Ese siempre ha sido la verdad. La victoria de Dios en el mundo no depende de mi victoria, va a venir a través de su victoria sobre un vaso roto como yo. Yo no soy el general. ¿Qué tan serio sería eso? Yo soy el que está marchando, el único que está marchando en mi desfile. Eso es todo. Es un desfile de uno. Yo conquisté, yo soy victorioso y nadie está aclamándolo y no hay ninguna fragancia, no hay nada. O usted puede verse a sí mismo como aquel que ha sido capturado. He sido capturado, pero soy parte del desfile más grande que el mundo jamás vaya a ver. He sido capturado. Yo era un enemigo de Cristo, Él murió por mí. Y ahora ya no soy el rey, no soy el general. Pero estoy siendo hecho captivo de Cristo, pero también Pedro nos dice que somos reyes y sacerdotes en su reino. Yo no estoy siendo capturado, pero voy a heredar todo lo que Dios tiene. Es algo poderoso. De hecho, noten lo que el salmista dice. El Salmo 84 y el versículo 10, el salmista dice, es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Prefiero ser un portero en el templo de Dios, ser un cautivo en su desfile que ser el rey de uno. Prefiero ser un cautivo en su reino que ser el general de mi propio reino. Y la fragancia de Cristo para los que creen es muerte, huele hermoso, se está muriendo a sí mismo, está dando su voluntad, está confiando en Dios, está derrotando la ansiedad en oración, está reconociendo las cosas que son positivas y no negativas. Versículo 17 dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Poderoso versículo aquí. Me encanta el hecho que no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Está usando de nuevo una analogía muy común para todos de aquel tiempo y para nosotros también. Está hablando de cuando todos iban de compras y la gente que hacía trampa, la gente que usaba pesas cargadas para hacer trampa en los pesos, le agregaban o le quitaban a los pesos. O si se vendía vino, muchos de ellos, la mayoría de ellos, se les llamaba charlatanes porque diluían el vino para poder vender más vino y así ganar más dinero. Entonces, aquí es donde tenemos esta frase de diluir o de aguadear, porque se le echaba más agua. Y Pablo dice esto, nosotros no somos como los charlatanes, ¿sí? O como aquellos que negocian con la palabra de Dios. He escuchado frases como estas tantas veces recientemente. Esta es mi preferida y quiero hablar acerca de esto porque creo que es algo importante que todos estamos de acuerdo, que lo sepamos. He escuchado esta frase, pastores lo único que necesitan hacer es predicar el evangelio y con eso tienen. No hablen de nada más. Y quiero desempacar esto un poco porque creo que es algo muy
muy peligroso y los pastores han dicho, he oído que dicen, yo estoy predicando solo el evangelio, pero nadie está predicando solo el evangelio. De hecho, si dijiste eso, no estabas predicando el evangelio, pero vamos a ver más adelante. Cada vez que yo abro mi Biblia, que ustedes abren su Biblia y empiezan a leerla, no están solo leyendo la Biblia, ¿sabían eso? Están leyendo la Biblia desde su perspectiva. Cada vez. Ustedes traen a sí mismos y yo a mí mismo. Entonces, si yo digo, yo solamente voy a enseñar la Biblia, si yo no me estoy dando cuenta del hecho que no solo estoy enseñando la Biblia desde mi perspectiva, si no tengo cuidado. Se ven lo que estoy forzado a hacer, a no ser un negociante. No voy a diluir o negociar con la palabra de Dios. Tengo que saber que yo traigo a mí mismo, a mi estudio de la Biblia, y eso puede ser algo muy malo a propósito, se los voy a decir. Yo me traigo a mí, mi perspectiva, traigo mi mentalidad, traigo mi manera de pensar, mi cosmovisión, y luego la Biblia dice algo y yo digo, eso habla de mi manera de ver las cosas, entonces vamos a enseñarla 53 veces y luego leo o algo más que no va de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo y no hablo de eso. Y la forma de eliminar eso es enseñar la Biblia versículo por versículo. Pero yo he estado enseñando la Biblia versículo por 25 años y les puedo decir con gran autoridad que aún se puede enseñar su propio punto de vista cuando se enseña la Biblia verso por verso. Si no se tiene cuidado de que se trae a sí mismo a su lectura de la Biblia, de que yo traigo a mí mismo a la Biblia, a mi lectura de la Biblia, entonces puedo cometer el más grave error que pueda hacer. No enseñaré solamente la Biblia, la enseñaré pero desde mi perspectiva, y ustedes saldrán de aquí con mi perspectiva acerca de la Biblia y nadie necesita mi perspectiva acerca de eso. Queremos escuchar y queremos escuchar la voz de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa no negociar con la palabra de Dios? Es que yo tengo que tener en cuenta que yo estoy enseñando la Biblia desde mis perspectivas. Si es que digo, Señor, esta es mi perspectiva o tu perspectiva, es mi voluntad o tu voluntad, es mi cosmovisión o es tu visión apropiada. Todos siempre tenemos que preguntarnos eso. Es la razón por la que la gente se confunde tanto cuando van a una iglesia y reciben un mensaje y van a otra iglesia y reciben otro mensaje, porque tenemos nosotros mismos en nuestras enseñanzas y tenemos que reconocerlo, por favor. De otra forma, vamos a tener lentes coloreados con el color que nos gusta a nosotros, que esconden ciertas cosas y ven ciertas cosas. Vamos a leer algo y cuando les abre a donde ustedes están van a decir, wow, gracias Señor. Y cuando no, ni siquiera lo van a notar que está ahí. Porque todos nosotros tenemos lados ciegos. Y si no tenemos cuidado con eso, nuestra lectura de la Biblia, nuestra enseñar la Biblia, entonces nos convertimos en la gente contra la que Pablo estaba enseñando, contra los que diluyen la palabra de Dios o que les ponen o le quitan. Pablo estaba tan preocupado con eso hasta el punto que dijo, y noten lo que dice ahí, que predicamos la palabra. Nosotros no somos, como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad. Que quiere decir con una perspectiva auténtica y honesta. De hecho, Pablo no tenía ningún problema con la noción de que él era un cautivo. Pablo no tenía que impresionar, no tenía que decir soy un apóstol gigante, soy asombroso, Dios se encontró conmigo, Dios no se encontró contigo, pero se encontró conmigo en el camino, así es que debes escuchar lo que yo tengo que decirte. No, en su lugar simplemente tomó este modo humilde de autenticidad, de que era débil, con sinceridad. Y luego noten lo que dice en la última parte, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Es tan importante que cuando leamos nuestras Biblias, yo espero que estén leyendo todo el tiempo, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, que no estamos escuchando esto simplemente desde la perspectiva de la persona, sino que digamos, Señor, ¿qué estás tratando de decir? ¿Qué estás tratando de llevar a cabo? Señor, libérame. Y esta es mi oración todo el tiempo y ustedes la deben hacer también. Muéstrame mis lados ciegos y ayúdame a poder ver como tú ves. Enséñame mis lados ciegos y enséñame en donde estoy haciendo menos lo que estás tratando de decir y en donde estoy exagerando lo que tú estás tratando de decir. Enséñame la verdad, Señor, y ayúdame a caminar en tu luz, no en mi propia luz. Yo no quiero ser el rey de un desfile de uno, quiero ser un cautivo, y esto quiere decir que voy a tener que seguir al rey.
Y como Dios, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Y te doy gracias que siempre, siempre hay esperanzas. Y tú eres el rey del desfile del que queremos tomar parte. Tú eres rey. Y te pido por los creyentes aquí hoy, te pido por todos nosotros que seamos el aroma de Cristo de muerte a muerte. Queriendo decir que vamos a más y más no vamos a estar cómodos, sino aceptamos que es a través de nuestra propia muerte que tu luz es difundida en el mundo y que nuestra debilidad es una herramienta en tu mano. Mi victoria no, tu victoria revela lo bueno que yo soy. Mi oportunidad en mis fracasos es mostrar lo grandioso que tú eres. Y Pablo lo dice, no nos gloriamos en las debilidades, solamente reconocemos que es verdad, no magnificamos nuestras debilidades, pero queremos crecer en santidad. Y estamos al tanto de que tenemos lados ciegos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Muéstranos las cosas, cómo ver las cosas como tú las ves, no desde nuestra propia perspectiva, sino de tu vida, de tu luz. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy al darnos cuenta que somos cautivos. Queremos crecer y depender más y más de ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, sea en línea o en persona. Nuestra oración es que el ministerio de Calvary San Diego les esté animando en su fe. Si quieren ser parte de lo que estamos haciendo o escuchar más enseñanzas, lo pueden hacer descargando el app de Calvary SD para televisión o para su aparato móvil. Y si quiere participar y adorar por medio de sus ofrendas, lo puede hacer en calvarysd.com/give. Gracias por estar con nosotros.